Las brujas negras de Argentina. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de testimonios reales y del señor Juan Carlos Solari. Un amigo me contó algo muy aterrador justo después de lo que yo viví. Resulta que al norte de Argentina, justo en la frontera con Bolivia, se encuentra una localidad en la provincia de Salta. Este lugar está rodeado de una intensa vegetación y animales, gracias a su clima tropical. Convergen muchas etnias o tribus asentadas en estas regiones, venidas del Amazonas desde tiempos remotos. Se establecieron comunidades primitivas que con el tiempo se han acrecentado en número y en asentamientos. También es un lugar que esconde muchísimas tradiciones y leyendas que tienen que ver con seres elementales y prácticamente de la brujería amazónica. Sus pueblos étnicos, al estar en contacto directo con la naturaleza, tienen usos y costumbres milenarios que no han desaparecido con el tiempo, de tal suerte que aquí cobran vida las historias de extrañas leyendas acerca de brujas y personajes salvajes que atormentaron por siglos a los pobladores. Se dice que muchos humanos que han visto una auténtica y real bruja no regresaron jamás, ya que ellas los han consumido vivos. Es por eso que lo que a mí me sucedió esa noche es real, y ahora sé que no estoy loco. Vivo al norte de Argentina y el día 20 de enero del año 2019 trabajaba como guardia de seguridad y estaba en el barrio de Aeropuerto de Santiago Capital. Allí vigilaba unos departamentos en construcción que están sobre la costanera. Era una noche normal, pero a eso de las 2 de la mañana los perros estaban inquietos, como presintiendo al demonio, pues con su comportamiento me lo decían. Ladraban y aullaban aterrados, al mismo tiempo que no dejaban de mirar al cielo. Al notar eso, salí a dar mi recorrido, tomé mi linterna, cuando de pronto, justo al fondo y en la oscuridad, vi una mujer vestida de negro. Esta me vio también y entró a una de las construcciones que yo resguardaba. Me asusté, pues pensé que posiblemente quisieran dañar el edificio, o peor aún, grafitearlo. La alumbré con mi linterna y le grité que saliera de esa área, que no tenía autorización de estar allí. Le pregunté que cómo diablos logró entrar y no recibí ninguna respuesta. Ella me ignoró más y siguió caminando hasta subirse por la escalera justo al primer piso. Yo decidí seguirla para decirle que no podía estar allí. Al subir por la oscura escalera me invadió un escalofrío mortal, al grado que hasta se me puso la piel de gallina al comprobar que ya no había nadie. Mi perro más fiel, que me acompañó, empezó a llorar y a la vez esconderse tras de mí, como diciéndome que no la siguiera. Noté que el perro estaba desquiciado y al ver esa mueca de horror en su rostro comprendí que eso no era de este mundo, y entonces bajé tan rápido la escalera como pude, pero ya era tarde. De repente este demonio con alas y un rostro podrido y putrefacto, en forma de mujer, se me apareció de frente. Era una mezcla de algo no humano que tenía una hilera de dientes tan filosos como nunca había visto nada. El miedo me invadió por completo. Sus pies no tocaban el piso, su rostro estaba seco, no tenía ojos, entonces me paralicé. Estaba a punto de darme un paro cardíaco, ya que mi joven corazón comenzaba a fallarme. Mi perro muy valiente olió mi muerte y me jalaba para que no la viera de frente. Y esta cosa no me tocara. Él no paraba de ladrar a pesar de estar al borde de la locura como yo. No le importaba y me seguía jalando. En ese momento cerré mis ojos y pedí a mi Dios Todopoderoso que me ayudara, que no quería seguir viendo eso. Casi sin aliento y con el corazón acelerado y a punto de morir de la impresión, mi perro comenzó a ladrar de nuevo. Y cuando abrí mis ojos, esa bestia nocturna que emanó posiblemente del infierno, ya no estaba. Como pude, traté de salir de ese oscuro lugar, pues mi perro en ese momento estaba librando una batalla con algo desconocido para mí, y no le estaba yendo nada bien. Cuando este salió disparado hacia la pared, no lo pensé más y corrí como pude, y el mismo miedo rodé varias veces por las escaleras hasta golpearme en los escombros. Me incorporé, y ya sin fuerzas y aliento llegué hasta el otro puesto de vigilancia donde estaban dos policías que me vieron con una cara de asustado y me preguntaron qué pasó. Después de reponerme les conté de lo que vi y allí uno de ellos me dijo que él también vio eso días atrás. Estuve en su puesto de supervisión hasta que amaneció. Ya no quise volver más al mismo trabajo. Todo me cambió la vida.
No sé qué era esa cosa, porque anda allí asustando, y peor aún, apareciéndose a altas horas de la madrugada. Me cuentan, ese lugar era un monte donde anteriormente hacían sus sacrificios las brujas y chupaban niños. Al día de hoy está comprobado que yo estaba cuidando en un lugar donde en fechas paganas estas bestias se reunían a devorar niños y a beber su sangre, y esto continúa en fechas recientes. Dicen pobladores haber mirado a varias mujeres de cabello largo y cubiertas con ropas viejas hechas de fibras vegetales y pintadas de su cuerpo con líneas negras y blancas. Estas estaban gritando y bailando alrededor de una gran fogata, y junto con ellas había veladoras y cosas raras como hierbas y monos o animales sin tripas, sin sangre, ya muertos. De inmediato al ver la escena, comprendieron que eran reales brujas o curanderas. Sin embargo, algo no estaba bien. Una cosa les causaba escalofríos y un mal sentimiento. Decidieron entonces alejarse rápidamente de aquel lugar, y al dar media vuelta escucharon detrás de sí una risa chillona y burlona que se escuchaba con gran fervor, tanto que sintieron escalofríos. Entonces uno sintió una mano que lo tomaba firmemente del hombro, que lo hizo voltear. En cuanto lo hizo, iluminó el rostro de lo que estaba detrás de él, y su cordura casi se quiebra del miedo al sentir una corriente eléctrica recorriendo de lado a lado, de cabeza a los pies. Lo que estaba junto a él era una cabeza de cerdo con pardo pelaje, o como los jabalí. El cuerpo era el de una mujer con rasgos grotescos e infrahumanos. También vio a lo lejos a unas enormes aves congregadas alrededor de algo. Eran caranchos, aves rapaces y carroñeras que al ver a los campesinos corrieron por el campo y levantaron el vuelo pesadamente. De pronto, se comenzó a escuchar quejidos de alguien que agonizaba, hasta que pudo darse cuenta que el bulto que estaban devorando esas bestias brujas era un ser humano. Apenas dieron unos pasos cuando notaron que detrás de ellos estaban las brujas viéndolos fijamente. Sus cabezas parecían ser de animales, de cerdos y pavos. Escuchaban detrás de sí las risas burlonas y chillantes de aquellas apariciones. A veces lejos, a veces cerca. Sus nervios estaban crispados a punto de la locura. Pidieron a Dios que se las llevara. Habían también caballos muertos, ya con cientos de moscas rodeándolos, y apestaban. Parecía que tenían días de muertos. Ya habían pasado varias horas. Sin saber qué hacer, decidieron esperar escondidos a la mañana siguiente. Así pasaron las horas en medio de aquel horror. Por entre los árboles podían ver las luces de las veladoras, ir de un lado a otro, y a veces subían y bajaban. Escuchaban las risas chillantes y escalofriantes de las brujas a su alrededor. Oraban con fervor, esperando que en cualquier momento aquellas horripilantes apariciones los masacraran. Por fin llegó la luz del día y con ello su salvación. Durante el alba las brujas desaparecieron y se quedaron solos. Al pasar por un lado de los caballos, vieron con asco que tenían un aspecto putrefacto. Estaban llenos de gusanos y moscas. Parecía que le chuparon la sangre y se comieron parte de su carne. En esas zonas era común que hubiera brujas y mujeres malditas que se consagraban a Satanás, e interminables orgías de sacrificios y cosas indecibles. Esas mujeres iban tras de uno, pero en distinta forma parecían volar, y no tenían piernas ni ojos. En cambio tenían una cabeza de cerdo y trataban de alcanzarte. También se acercaban otras sombras que tomaban la forma de aves enormes. Las enias que vivieron en esos lugares saben del poder y la fuerza de estas brujas, del demonio e hijas de la naturaleza, pero también de la oscuridad y el horror que emanaba de ellas. Y difícilmente, al escuchar yo de estas, comprobé que esa noche estuve a punto de ser su cena, o peor aún, que me robaran mi alma. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, recuerda darle fuerte al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. El diablo quiso llevarse a mi hija. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De los eventos reales de la señora Kenia. En la descripción, el link de su canal de YouTube.
y su página de Facebook. Síguelo. Soy originaria de San Juan La Lana, Oaxaca, México, pero ahora yo vivo en la colonia México 86, de los cuartos en Naucalpan, Estado de México, y esa maldita bestia cegadora de vidas y sus múltiples ataques no cesaron. Mi experiencia con este ser es de angustia, de sentir desesperación, al grado que cuando despierto de madrugada siento que él me ve, que ha regresado de nuevo. Si tan solo viviera mi abuela Juanita, la bruja blanca, o Úrsula, la bruja pactada, él no atacaría de esta manera. Ya no puedo dormir como antes y ahora tengo actualmente 7 meses de embarazo de mi futuro segundo bebé. La tengo que proteger hasta su nacimiento. No quiero que nos pase lo que viví en Oaxaca cuando Belcebú reclamaba a mi primera hija, ni menos lo que pasó en Veracruz. Allí una señora conocida mía, que era bruja pactada, quien vivía en Córdoba, en el estado de Veracruz, con la cual conviví mucho cuando era también joven, ella me contaba que podía transformarse en lo que quisiera, esto para lograr sus objetivos. Así como en un perro o en un pavo gigante y salir a hacer sus maldades, que también podía meterse en los sueños de las personas para dominarlos y robarse a sus niños y después devorarlos en la oscuridad. Incluso entraba físicamente en casas de niños recién nacidos en los que desprendía su alma del cuerpo después de devorar su sangre. Prácticamente, a mi corta edad, el destino me ha cruzado en el camino de brujas, brujos, nahuales y hechiceros, así como chamanes, y del que no me aparta es del camino del mismo Lucifer, que ahora en mi nuevo embarazo ha regresado a impedir que se desarrolle este ser en mi interior. Pero gracias a Dios, ya sé cómo hacerle frente. Lo que recién escuché en mi colonia Naucalpan es de mi vecina, quien tiene una nena de 1 año y medio, y me dice que ella dormía a su nena en una cuna junto a su cama, y que siempre también a las 3 a.m., extrañamente la nena lloraba desesperada, solo que dormida, y en cuanto la acostaban en la cama de sus padres, ésta se calmaba. Pero un día, estaban despiertos en la cocina y a la hora que lloró la niña, entró el padre a su cuarto y alcanzó a ver la silueta de una fea y carcomida mujer junto a la cuna. Y en cuanto esta bruja se vio descubierta, se volvió una bola de fuego, no sin antes chuparle su sangre dulce, y desapareció. Después dice que la madre vio igual otra noche una bola de fuego venir directamente a su ventana, que ella sintió miedo, pues estaban solas, y se salió rápido y se fue con su mamá. Otra cosa que escuché fue de un chico que trabajaba con mi esposo. Como son músicos, por lo regular trabajan de noche y esa vez en que llegaron de trabajar, el chico estaba bajando los instrumentos para guardarlos. Cuando entró todo apresurado, estaba todo pálido y dijo que lo asustó una señora que estaba escondida en la casa de al lado, que estaba como agachada detrás de unas plantas y que lo estaba viendo, y esta no tenía ojos ni piernas, era como un tronco humano. También otra vecina me contó que cuando ella tenía a su niño chiquito, en las noches como escuchaba que en el techo de su casa arañaban y pisaban con mucha fuerza, como queriendo entrar por arriba, a ella le daba mucho miedo y hasta que bautizó a su hijo dejó de pasar eso. En la casa donde vivimos, actualmente llevamos ya casi 4 años, es una casa sola que rentamos. Vivo con mi nena de 5 años y mi esposo, como ya les comenté, es músico y trabaja más que nada por las noches, y siempre que él está aquí, duermo súper bien. Pero cuando sale a trabajar, o como ahora que tuvo que salir a otro estado, no duermo casi nada, y mi nena dice que tiene sueños extraños. Otra cosa que acabo de recordar es que cuando mi nena, quien tiene el don de la luz y platica con los muertos, tenía casi 3 años, dormíamos junto a un closet y se quedaba abierto un espacio. Entonces un día mi esposo se fue en la noche y me quedé con la nena ya en la madrugada. Escuché un ruido extraño, como un animal adentro de la casa, y me desperté. Justo allí vi como alguien jaló a mi niña de la cama y fue a caer en medio del closet y comenzó a llorar. Para ese entonces ella ya hablaba y decía que esa bestia tenía unos ojos rojos y un cuerpo horrible y estaba escondido en el closet. Como pude y armándome de valor lo cerré, y también allí hay una bodega vieja en la propiedad donde vivimos, llena de polvo y cosas, y mi hija dice que ahí dentro vive una señora que le pedía ayuda,
pues que el maligno le quería arrebatar su alma. El día viernes a las 3 de la mañana me vino a visitar en mi patio un gato negro grande, gordo, al cual nunca había visto en mi vida, y por más que lo asustaba no se movía. Tenía los ojos y caras como de un humano. Hace también 1 año y medio me vinieron a tirar un trabajo a la puerta de mi hogar en una bolsa negra, el cual contenía fruta, dinero y animales muertos. Y en ese momento que salí, vi a una señora que se hizo pasar por vendedora de tamales y dijo que esa bolsa era para nosotros y se marchó. Al abrirla toqué trabajo y de allí mi vida cambió al grado que casi nos separamos. Nos enfermamos y quedamos sin dinero. Por cualquier motivo, el mal quiere destruir a mi familia. Amigo Chemo San Juan, pues esto comenzó de nuevo hace ya 8 días exactos, cuando mi esposo se fue a otro estado a tocar. La primera vez amanecí con 2 moretones en la pierna, como si me hubiese golpeado contra algo. Después, a los 2 días, en el vientre, donde se nota mucho mi embarazo. Tenía arañazos como 3 grandes de una garra y me causaba molestias y dolor. Con esto, desde que comenzó diariamente, me despierto justo a las 3:33 de la madrugada. Y de ahí ya no puedo dormir absolutamente nada hasta que no salga el sol o canten los gallos. Porque me siento que de nuevo ese demonio reclama a mi bebé que está a punto de nacer. Espero en Dios que con las 12 verdades del mundo, las pulseras de San Benito y el agua bendita, así como las protecciones que en este grupo me enseñaron, pueda yo proteger a mi familia y que la paz regrese a mi hogar. Mil gracias. Recuerda visitar el espacio de mi amigo, el oficial Chemo San Juan. En la descripción del video, el link de su página y canal de YouTube. El campesino que quedó loco al enfrentarse a unas brujas. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Elena Coronado. Ese día el señor Tomás tenía la presión de terminar de sembrar sus campos de maíz, y era tal su necesidad por hacerlo que no medía el peligro, y menos la zona alta de las montañas que tenía que atravesar para llegar de regreso a su casa. Ese día la noción del tiempo le ganó. Todos sus amigos de él se despidieron, y este buen campesino continuó trabajando un poco más, hasta que por lo oscuro de la noche ya no veía ni sus manos. Fue allí que detuvo su trabajo. Como pudo se apresuró, tomó el machete, su morral, y salió a toda prisa, pero ese era un camino muy accidentado, de enormes barrancas, valles, cuevas y piedras que le imposibilitaban avanzar. Esto que les cuento pasó en un pueblo llamado Escobedo, justo en el estado de Querétaro, en México, hace 35 años, y le sucedió a mi suegro. Un gran campesino de 1,80 m de altura, 90 kilogramos de peso. De hecho, él era un gran hombre fuerte, responsable, además de muy trabajador. Pero lamentablemente sufrió un accidente de esos pocos creíbles que al día de hoy los familiares no damos crédito de lo que le ocasionó. Aquella vez más y más se hacía tarde. El camino estaba difícil para él. A pesar de que era experto, parecía que el bosque cobraba vida y lo quisiera perder. De pronto unas extrañas luces como antorchas alumbraron el cielo e iluminaron su paso, y cuando reaccionó, ya estaba justo al filo de un profundo pozo. Apenas y lo alcanzó a mirar de reojo. Esas extrañas luces estaban zigzagueantes y corrían de un lugar a otro. Eran raras y hasta mi suegro jura por Dios que en ellas escuchaba risas. Estas extrañas bolas de fuego cada vez volaban más y más cerca de él. El pobre suegro comenzó a tener miedo, pero ya era tarde, pues un par de manos en la oscuridad lo sujetaron de los pies y en unos segundos lo elevaron por los cielos a considerable altura. Cuando las tuvo de cerca, notó sorprendido que esas cosas eran unas reales y auténticas brujas chupasangre. En su metamorfosis de bolas de lumbre, las cuales se lo peleaban para matarlo, pues había rumores que algunas de estas bestias devoraban hombres y animales, y él estaba destinado a correr esta misma suerte. A pesar de que don Tomás era un peso considerable, esta bruja que lo capturó para nada lo soltaba, y con sus garras más y más lo aprisionaba, y a punto estaban de llegar a su destino cuando Tomás se encomendó a Dios y no se dejó morir. Resulta que increíblemente,
Quién sabe de dónde sacó más fuerzas sobrehumanas y de varios certeros golpes noqueaba a las brujas que lo querían destrozar. Él jura que eran en verdad muy feas y que casi lo mataban, pues lo lastimaron considerablemente, y los gritos que estas bestias emitían eran desgarradores, capaz de volver loco a cualquiera. Cuando ya estaban por dejarse morir, mi suegro Tomás lanzó su último suspiro, forcejeó con esta bruja que estaba ya convertida en una horripilante ave, y de pronto se cayó de las garras de esa bestia putrefacta y rodó por el cerro para posiblemente morir en el abismo. De allí lo perdieron de vista estas bestias, ya que cayó entre unas rocas y unos arbustos donde desapareció. Como faltaba poco para el amanecer, ya no lo siguieron buscando esas aberrantes brujas. Por eso se resignaron a perder esa madrugada su apreciable cena. Como mi suegro ya no llegó esa noche a su pobre casa, los familiares muy asustados salimos en su búsqueda, y ya con varios vecinos acudimos a diferentes lados hasta que, pasando el mediodía, alguien en lo profundo de un pozo escuchaba risas y carcajadas que no eran comunes en esa parte del cerro, hasta que su curiosidad los llevó a ver de cerca y se dieron cuenta que era el señor Tomás, quien estaba desnudo y con muchos golpes en su cuerpo, y este ya había perdido completamente la razón, pues decía incoherencias. Como pudieron lo sacaron del profundo pozo y comenzó a relatarle su historia de que 4 brujas se lo quisieron comer, y este las golpeó ferozmente para luchar por su vida, hasta que las venció y se estrelló en unas piedras, pero gracias a Dios no murió. Lo llevamos inmediatamente al médico y este nos dijo que mi suegro perdió la razón de un fuerte golpe en su cabeza y por una gran impresión de algo que le quitó el habla y lo sugestionó. A raíz de eso sufrió la pérdida de la razón. Ella jamás volvió a ser el mismo y nunca dejó de exclamar que él con sus propias manos venció a esas asquerosas brujas que le querían succionar el alma y la sangre en los cerros de Querétaro. Su familia, así como su esposa e hijos, perdió el interés por él. Ya no lo apoyaron en su tratamiento psicológico y de allí se fue a vivir a las calles de la Ciudad de México. Yo hablé con mi esposo, pero este decía que era una carga para todos. Quienes lo conocen no dan crédito de la fuerza descomunal o sobrehumana que el pobre de mi suegro posee, que no es común en un ser humano de su condición. Dicen que él adquirió este superpoder sobrehumano al encomendarse a Dios y a luchar por su vida el día que las brujas casi lo devoran. Él camina sucio y hasta sin zapatos por las calles de la ciudad, pero de vez en cuando es contratado por traileros para descargar su mercancía, pues él solo es capaz de aguantar su propio peso con una mano. Como pago recibe alimentos, ropa o a veces dinero. Su vida ya no será la misma después de arriesgar su vida esa noche en que estos demonios lo quisieron destrozar. Y ahora solo esperamos en Dios algún día su familia tenga noticias de él. Y si te lo topas, ayúdalo por favor y comprende que él no quiso estar así. Hemos llegado al La muerte de una bruja, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Ora María se casó con Juan, una pareja muy joven, pero se amaban con locura. Lo que no sabía Ora María es que Adiela tenía los ojos puestos en Juan. Se decía de esta que era una reconocida bruja, pero ella nunca le dijo de sus intenciones a Juan. Pero unos meses después de casado, lo abordó en la calle y le propuso ser su amante. Él se encontraba muy enamorado de su esposa, y a pesar que Adiela era una mujer joven y bonita, este la despreció. No sabía Juan lo que había hecho. Adiela se encegueció de rabia y prometió que sería de ella esa misma noche antes de subir a su casa. Juan escuchó una risa y unos pasos detrás de él, pero allí no había nadie. Sintió que algo le cayó encima. Era agua, pero al olerla, supo que eran orines. Estaban pasados y fétidos. Parecía que los hubieran dejado varias noches guardados. Olían a 1000 demonios. Cuando él olió y supo lo que era, la risa se escuchó más fuerte y cerca de él. Aunque no veía a nadie, él corrió para su casa. Quería entrar pronto a asearse, ya que estaba pasado de orines, pero de un momento a otro no podía saber dónde estaba. Había perdido el camino. Fue a dar unos pasos, pero resultó enredado en plantas de nopales.
Una fuerza extraña lo llevaba más y más adentro. Se hacía daños en las espinas de estos. Mientras eso pasaba, la risa se escuchaba en todas partes. Más que una persona, parecía como si fueran varias. Juan estaba aterrado y desesperado. Solo quería salir de allí. Las espinas lo tenían martirizado casi todo el cuerpo. No había de dónde aferrarse. Todo eran nopales. Así que se dejaba arrastrar. De un momento a otro todo se detuvo y los nopales desaparecieron. El camino a casa estaba ahí ante sus ojos. Siguió su camino cuando sintió que algo caliente y nauseabundo le cayó encima. Al percatarse, supo que era materia fecal de una persona. La risa llenó de nuevo el camino. Él corrió a casa a bañarse. Ora María escuchó todo lo que él contó de lo que había ocurrido. Después de ducharse y cambiarse, ella le dio una gran noticia. Estaba embarazada. Esta noticia hizo olvidar a Juan lo que había vivido. La pareja estaba feliz del nuevo miembro que llegaría a la familia. La buena nueva corrió por todo el pueblo. También Adiela supo de aquello. Se podría decir que fue la única que no llenó de regocijo la noticia. Esos meses mientras nació el bebé, un varón por cierto, la familia vivió en completa calma. Juan no tuvo ningún otro encuentro de aquellos. Cuando el niño llevaba unos días de nacido, Ora María despertó a Juan. Le gritaba que el niño se estaba ahogando y en verdad, el niño estaba morado. No podía respirar. Juan lo tomó en brazos y empezó a lanzarlo al aire y volverlo a atrapar. Así el niño recuperó la respiración. Ellos pensaron que tal vez se habían apoyado dormidos en el niño y lo estaban asfixiando. Pero el aleteo y una risa tenebrosa fuera de casa los trajo a la realidad. Era una bruja que quería hacerle daño al niño. Juan no podía esperar que aquella mujer le hiciera daño a su pequeño. Aunque él no le había dicho nada a su esposa Adiela, estaba casi seguro que ella estaba detrás de esto, así que se madrugó para donde su abuela, que vivía en un pueblo lejano. Iba en su vieja mula, la única herencia que le dejó su padre al morir. Él tenía en mente llegar antes del anochecer, pues sabía que en algunas horas de la noche las brujas salen y tienen más poder. Pero a eso de las 6 de la tarde, cuando apenas oscurecía, la mula se detuvo en seco. Algo que solo ella veía hizo que no diera un paso más. Juan se bajó de la montura e intentó llevarla de la rienda, pero el animal no se dio un solo paso. Sin saber qué hacer, ató la mula a un árbol y siguió caminando. Sabía que caminando llegaría después de la medianoche donde su abuela, pero no había de otra. Debía llegar a su destino. Efectivamente lo sorprendió la medianoche en el camino, un camino que él conocía a la perfección, pero de un momento a otro no supo dónde estaba. El lugar era completamente desconocido para él. Más aún, la noche era tan oscura que no se podía dar un paso sin el riesgo de ir a tropezar. La risa cubría todo el bosque y una lluvia de espinas le hacían daño a Juan. Diría después que fue la peor noche de su vida. En el camino no había dónde protegerse de las espinas. Los pocos árboles que habían parecían tener vida propia y sus ramas no lo dejaban avanzar a ningún lugar. Viendo que no había manera de dar un paso, se quedó allí parado intentando protegerse con sus manos la cara. La risa se hizo más fuerte, chillona y terrorífica al ver su actitud derrotista. Vio una sombra grande, con grandes alas, pararse en un árbol frente a él. Parecía una lechuza, tan grande como una mujer. Todo en esta era de un ave, pero su cara era la de una mujer, la cara de Adiela, aunque terrorífica. Los rasgos eran los de ella. Dio una risotada y dejó ver todos sus dientes sucios y afilados. Más parecían los de un animal. Juan pensó que había llegado su hora. Aquella endemoniada mujer lo mataría, pero nada de esto pasó. La noche volvió a la normalidad y el camino se hizo de nuevo ante sus ojos. Pensó volver por la mula, pero era mejor seguir a casa de la abuela. Unos pocos metros antes de llegar a casa de la abuela, la mula lo alcanzó. No supo cómo ésta pudo desatarse, pero allí estaba. Al llegar a casa de la abuela, ya era amanecida. Esta le dio un café fuerte mientras él contaba todo desde el principio, incluido lo vivido esa noche. La abuela corroboró que efectivamente era una bruja y estaba enamorada de él.
Lo que hacía era con la intención de humillarlo, de atemorizarlo y así hacer que acepte su propuesta. Con lo del niño es más delicado. Intenta matarlo porque sabe que lo ama con locura. Así que me diría qué hacer para que volviera pronto a casa. Para estar pendiente del niño, primero me daría flores de cardo para dejar en el camino. Estas hacen que la bruja se entretenga, contando sus espinas, y la sorprenda a la madrugada en el camino. Ahora, para ahuyentarla o atraparla, incluso hasta matarla, debes tomar el cordón de San Benito. Cuando sientas que ella está dentro de casa, eso es cuando la sientas sobre ti o cuando el bebé empiece a asfixiarse, rezas esta oración. Oh, gloriosísimo Señor San Cipriano, papá y autor del mundo, por el honor de Dios te pido que me libres de brujas, mojanes y hechiceros. Oh, gloriosísimo San Cipriano, yo te pido que mis enemigos no se acerquen a mí, por mis puertas ni pasen, ni por mis alrededores. La vas rezando y haciendo nudos. Esto le hará perder todo su poder. Si rezas hasta el amanecer, cuando salga el sol podrás matarla. Pero si solo quieres espantarla, antes de que cante el gallo, dejas de rezar y desatas los nudos que hayas hecho. Así ella se espantará y no volverá más, porque sabe que tú tienes el poder para matarla o atraparla. Juan hizo todo al pie de la letra. Esa misma noche, supo cuando llegó la bruja Diela. El aleteo fuera de casa era inconfundible. No la vio entrar, ni la escuchó, pero sí sintió cuando el bebé empezó a asfixiarse. Ahí mismo empezó la oración. Antes de las 3 dejó de rezar. No quería matarla ni atraparla, solo que lo dejara en paz. La escuchó caminar hacia la puerta. Se sentía débil. Su paso era cansino. No abrió la puerta, pero se sintió cuando se recostó sobre esta. Cuando estaba afuera se escuchó el aleteo, suave. Juan aún no terminaba el último nudo. Cuando el gallo dio su canto matutino, afuera se escuchó un grito de dolor. Esa misma mañana, una vecina encontró muerta a Diela en su cama. En su cara tenía un rictus de dolor y desesperación, no en su cuerpo. Este estaba boca arriba, en una posición apacible y calmada. Después de esto, Juan le preguntaría a su abuela por qué había pasado aquello. Ella le dijo que porque el cuerpo no se había dado por enterado de su muerte. El espíritu de esta bruja murió estando fuera de su cuerpo. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda visitar la página de Alex Morales Gómez. Síguelo. La mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Recuerda que ya tenemos activada la opción de supergracias por si quieres realizar una donación. El cantar de las brujas, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Los caminos que llamamos de herradura con el paso del tiempo se van haciendo profundos. En mi territorio los llamamos socavones. Estos sitios se van haciendo misteriosos por el transcurso del tiempo. Es así que en un conocido lugar de aquellos lo llamaban el socavón de las brujas. Se decía que allí pasaban cosas extrañas, tanto en la noche como en el día. Se decía que allí había un tesoro de los españoles, que allí vivía el diablo o simplemente que era un lugar favorito de las brujas. Les confieso que para mí todo esto eran cuentos. No le prestaba atención a las habladurías. No había tenido la necesidad de subir por esos lados, ya que este quedaba para arriba de mi casa y el pueblo quedaba hacia abajo. No era un camino que debiera transitar, pero dio la casualidad que conocí una chica que vivía más arriba del socavón. Un sábado en la tarde quedé irla a visitar. Pasé por dicho lugar antes de las 6. En verdad sí producía cierto temor o algo extraño. Pensé que era más por lo que se decía del lugar. Estuve donde mi amiga, mejor dicho mi novia, porque esa misma tarde formalizamos la relación. A eso de casi las 11 volví a casa. Al entrar en el lugar en mención, escuché un canto. Era bastante bonito, pero no parecía salir de algún reproductor de música.
Era alguien que cantaba, la voz de una mujer. Al avanzar se le fueron uniendo más voces. Varias mujeres cantaban. No podría decir qué, porque era un idioma desconocido para mí. Podría decir que era francés o algo así, o alguna lengua romance que llaman. Seguí mi camino, aunque no era normal. No les presté atención. Al estar en el medio del socavón, las voces se distorsionan, se hicieron más guturales y tenebrosas. A pesar que era más gutural la voz, podía entender lo que decían. Esto es lo que cantaban. Vamos viga por viga, en la ira de Santa María, llamo y conjuro a los diablos, diablo Cozuelo, tráemelo luego. No podía saber en realidad qué significaba aquello, pero esas voces eran bastante espeluznantes para saber que no era nada bueno. Quise apresurar el paso, pero pude ver que el socavón o el camino se había desaparecido. Estaba en una especie de gruta o algo así. Estaba en un hoyo profundo dentro de la tierra. El canto seguía. Yo grité para mí mismo: ¿dónde estoy? Mi voz se escuchó con un eco bastante incómodo y distorsionado. Mi voz se escuchó: ¿dónde estás, amo del Averno? No fue lo que dije, pero fue lo que escuché. Me tapé mis oídos. No quería escuchar mi eco, ni mucho menos el canto de aquellas mujeres. Me agaché y metí mi cabeza entre mis piernas. Las voces se cambiaron por risas, unas risas tan macabras que te hacían pensar en el infierno. De un momento a otro veo un sendero, un pequeño camino que va por entre la cueva aquella. Así que sin pensarlo, corro como un loco. Corro y corro, sin saber a dónde. Mientras iba, las risas seguían. También la voz de mi eco que decía: ¿dónde estás, amo del Averno? Era mi voz, pero no lo que yo dije. Seguía un ritmo endiablado. No sé cuánto tiempo corrí, pero fue toda la noche. Cuando a lo lejos se escuchó el canto de un gallo, caí al suelo exhausto. Mi corazón estaba a punto de salirse. Unos pocos minutos más y mi corazón no hubiera aguantado. Me dejé caer en la tierra húmeda por el rocío de la noche. A lo lejos, entre las montañas, ya se veía la salida del sol. Yo seguía allí en el socavón. A pesar de que corrí toda la noche, estaba en el mismo lugar, en el mismo punto donde escuché el primer canto. Después de aquella vivencia, entendí que allí pasa algo extraño. No sé si brujas o el mismo demonio, pero algo ocurre. Seguí visitando a mi novia los sábados en el día. Con el tiempo su padre me dejaba amanecer allí, en otra habitación por supuesto. Con los meses nos casamos y nos fuimos a vivir al pueblo. Cuando visitamos a mis suegros, procuramos no pasar por allí en las horas de la noche. Descubrí en carne propia que allí ocurren sucesos extraños. Bosque Siniestro, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. En nuestra ciudad había un bosque no muy extenso, pero sí bien tupido y con árboles muy grandes y frondosos. La policía recomendaba no ir allí en las noches. Allí ocurrían cosas extrañas, más que todo suicidios. Se decía que un ente maligno vivía allí y hacía que las personas se llenaran de tristeza y se quitaran la vida. También ocurrían robos, y es que uno que otro asesinato. La comunidad protestaba. No podía ser que la autoridad pidiera no ir. Eran estos los encargados de brindar seguridad y no llamar al pueblo a esconderse. Para nosotros los jóvenes, era un reto ir a aquel bosque. Así que una tarde, 3 amigos y yo nos decidimos a ir al bosque. La verdad pensábamos que más eran los cuentos de la policía, que en realidad allí ocurriera algo extraño. Unas cuantas cervezas para amenizar la tarde. No teníamos un plan específico, solo ir al bosque, estar allí un rato mientras nos tomábamos las cervezas, después volver a casa sintiéndonos orgullosos de haber estado en el bosque. Serían las 2 de la tarde pasadas cuando entramos en el bosque, un bosque como cualquier otro, eso sí, sus árboles bastante grandes. A pesar que la entrada era prohibida, habían varios senderos para caminar. Se notaba que muchas personas iban allí.
Esto nos dio más seguridad y emprendimos camino adentro. En un arranque de camino todo era normal. Habían varios caminos para seguir, pero de un momento a otro solo se veía un camino. No había más a dónde ir, solo ese sendero. Para mis amigos era mucho mejor así. Al regresar no había manera de perdernos. Caminamos cosa de 1 hora. Llegamos a un despoblado. Parecía como si allí viviera alguien, porque el lugar se veía sin maleza. No habían árboles grandes. Unos 100 metros a la redonda. Nos sentamos en un gran tronco de árbol y nos dispusimos a beber nuestras cervezas. Nos habríamos tomado una cuando uno de mis amigos miró la hora y asustado dijo: "No puede ser". Todos miramos la hora y eran casi las 7. Ya casi oscurecía. Era una cosa inexplicable, pero era así. Sin pensarlo, los 4 nos pusimos de pie al mismo tiempo. Sin decirlo, pensamos que no podíamos sorprendernos la noche en aquel bosque. Al estar de pie, seguíamos en el mismo despoblado donde habíamos llegado, pero el camino había desaparecido. Es como si estuviéramos en una prisión de árboles. ¿Qué podíamos hacer? Buscar como locos un camino, pero no había ninguno. La noche ya estaba encima. No teníamos ropa adecuada para la noche y menos con qué alumbrarnos. Teníamos nuestros celulares, pero algo más extraño aún, todos estaban apagados, como si se hubiesen descargado sus baterías. Estábamos a la deriva en un bosque del cual se decían muchas cosas. Sin más que hacer, volvimos al tronco del árbol y nos sentamos a seguir con nuestra cerveza. En realidad nos fuimos relajando. Debíamos pasar la noche allí. Al día siguiente algo haríamos. Claro que el frío sería un inconveniente, pero ya tendríamos que enfrentarlo. En un momento dado, uno de mis amigos se puso a llorar. Decía que todos íbamos a morir, que el bosque no nos dejaría salir de allí. Los otros 3 nos pusimos de pie. Queríamos preguntarle qué le pasaba. En ese momento, ya la noche era cerrada. Se veía muy poco, pero al pararnos, pudimos ver que alrededor nuestro había muchas personas, o al menos podíamos ver sus ojos brillando en la oscuridad. Para más terror, a espalda de nuestro compañero, el que lloraba, había un hombre alto. A este sí podíamos verle sus facciones de la cara, grandes ojos, una boca un poco torcida. Este efecto lo hacía ver bastante macabro. Algo me dejó de una sola pieza. En su mano tenía un puñal, el mismo que le entregó a mi amigo, el que lloraba. Este lo tomó en sus manos y se fue a cortar el cuello. Yo corrí a impedirlo, pero mis otros 2 compañeros lo impidieron. No entendía qué pasaba, pero mientras ellos me retenían, yo vi cuando él cortó su cuello y la sangre corría a montones. No podía hacer que mis amigos no me permitieran ayudar a mi amigo. Ellos me retenían como si fuera yo el que estuviera haciendo algo malo. El cuerpo de mi compañero quedó ahí tirado, bañado en su propia sangre. Mis 2 amigos se retiraron de mi lado y del de mi compañero muerto. El hombre que le entregó el puñal seguía ahí parado al lado del cuerpo. Mis amigos parecían no verlo o no le prestaban importancia. Este seguía con su risa macabra, su gran boca. Todos los ojos del bosque seguían mirándonos. Yo sentía un frío terrible y una sensación de hormigueo en la piel. Aquel hombre me causaba mucho terror. Aunque no hacía nada, a mí me atemorizaba sobremanera. Mis amigos me huían, ni me miraban a la cara. Yo me sentía confundido y triste, pero esa tristeza se convirtió en rabia contra ellos. No podía ser que permitieran que nuestro compañero se quitara la vida y ahora me rechazaban. Me les acerqué, pero al ver su desprecio los ataqué con rabia. No sé en qué momento apareció un puñal en mi mano y herí a uno de ellos. El otro me golpeó en la cabeza, tan fuerte que perdí la conciencia. Al día siguiente desperté en una sala de un hospital. Al parecer, al amanecer, ellos habían ido a buscar ayuda. A mí me habían llevado a los servicios de emergencia. Tenía un gran hematoma en la cabeza. Al lado de mi cama había un policía. No entendía lo que pasaba, hasta que llegaron mis padres con un hombre que decía ser abogado. Me explicó lo ocurrido en el bosque. Algo que él no podía saber, no estuvo allí. Yo asesiné a uno de mis compañeros y agredí a los otros 2 con un puñal. No podía creer lo que escuchaba. Por ser menor de edad, no se hizo un juicio formal. Mas aunque nunca encontraron el puñal, solo fui recluido en un reformatorio para menores.
Al cumplir la mayoría de edad, según mi comportamiento, sería dejado en libertad o pasaría a una cárcel estatal. No soy culpable de aquel asesinato. Eso lo hizo aquel hombre misterioso. Mis compañeros declararon no haber visto los ojos en la oscuridad, ni aquel hombre. Esta declaración ayudó a que el abogado peleara, porque yo estaba perturbado por encontrarme en aquel bosque. La Roca de las Brujas, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Entre San Rafael y San Carlos, dos municipios de Antioquia, en Colombia, hay una gran montaña que une a los dos municipios. Desde tiempos inmemoriales se dice que en esa montaña ocurren cosas extrañas, ya que es un lugar donde se inicia en la brujería. Para hacer más tenebrosa la creencia, en el alto hay una gran roca, la cual llaman la Piedra del Tabor. Se cree que una bruja llamada María Parda la dejó allí. Aunque en la alta montaña no hay un pueblo como tal, desde los tiempos de los arrieros, allí se asentó un caserío, ya que era un camino obligado para los agricultores llevar sus productos de un pueblo al otro. Así que como la iglesia quiere cumplirle a todos sus feligreses, allí llegó un sacerdote a inaugurar una pequeña capilla. Muchas personas lo veían con recelo, ya que sabían que a las brujas no les gustaban los sacerdotes y sabían que por allí abundaban. 3 de cada 10 mujeres practicaban la brujería. El sacerdote empezó a llamar desde el púlpito a dejar creer en cosas del demonio, cosas que no eran reales, solo se creaban en la mente porque el diablo así lo quería. Una noche llegaron a la casa del sacerdote, pedían los acompañara a un lugar lejano entre grandes bosques a aplicarle los santos óleos a una mujer que estaba moribunda. Él no gustaba mucho de andar por aquellos parajes, y menos tan tarde de la noche, pero era su deber como sacerdote, así que empacó sus cosas y lo siguió. Pero no tenía que caminar. Afuera lo esperaba una mula que lo llevaría a la casa de la atribulada mujer. Quien lo había ido a buscar no lo había visto antes. Era un joven normal, pero al parecer en algún tiempo fue afectado por la lepra y le faltaba media nariz. Era una imagen bastante repugnante ante cualquier persona. A eso de las 9 de la noche emprendieron camino. El sacerdote no sabía a dónde. Entre más pasaba el tiempo, más adentro del bosque estaban. El joven iba detrás, caminando aferrado a la silla de montar de la mula. El sacerdote calculaba que había pasado algo más de 1 hora de camino, cuando en medio del bosque vio una reunión. Volvió a preguntarle al joven qué era aquello, pero para su mayor asombro y terror, estaba en medio del bosque solo. Quiso avanzar un poco más, donde se veía la luz de una fogata y varias personas, pero la mula no quiso dar un paso más. Debió bajarse, atar la mula a un árbol y avanzar unos pasos a pie. Se quedó pasmado. Lo que estaba viviendo no era una reunión normal, y las personas todas eran mujeres, todas completamente desnudas. Estaba en presencia de un verdadero aquelarre. El sacerdote quiso dar marcha atrás, pero al mirar a sus espaldas, solo vio oscuridad. No veía un palmo de sus narices, no veía la mula, solo oscuridad. La única luz que había estaba al frente, donde estaban reunidas las brujas. Dio unos pasos al frente y se agazapó detrás de un gran árbol. Lo que vio aquella noche no lo olvidaría nunca, y lo contaría a quien lo quisiera escuchar hasta el final de sus días. En medio del bosque había una gran roca. En esta con pintura roja había un gran macho cabrío pintado. Las mujeres o brujas danzaban alrededor de esta piedra, hablando en idiomas que el sacerdote, a pesar de sus estudios, no podía entender. Era una letanía, una invocación. El sacerdote, muy concentrado en lo que veía, pudo notar que aquel dibujo del macho cabrío, que en un principio solo era una pintura, se fue transformando en una realidad. De un momento a otro, el macho cabrío, aquel demonio, quedó sobre la roca. Las mujeres seguían cantando y alabando a aquel engendro demoníaco. Él aseguró, y lo siguió asegurando hasta la muerte, que vio cuando las mujeres empezaron a levitar al lado de aquel personaje. Volaban a su alrededor, reían, cantaban. Lo más asombroso es que no solo eran mujeres ancianas o adultas, habían niñas entre los 12 años en adelante. De un momento a otro la roca se abrió y de esta salió un fuego incandescente rojo.
Parecía que fuera en verdad la puerta del infierno. Las niñas más jóvenes entraron en esa roca. Era un túnel de fuego. Mientras las mujeres reían y cantaban, el macho cabrío, el mismísimo demonio, lanzaba bolas de fuego por su boca y reía a carcajadas. Las niñas entraban como una persona normal, pero al salir era algo diferente. Solo era una figura, como una lechuza, más parecida a un ave de rapiña, pero muy grandes. De sus manos salían agujas como garras. Su nariz era picuda como el de un águila. Sus ojos saltones, rojos y brotados, después de unos segundos de haber salido del túnel, volvían a ser ellas, pero caían en un trance. Las mujeres más ancianas debían ayudarlas y llevarlas a un lado para acostarlas. Se veían desmayadas, desmadejadas por completo. Esto duró un gran tiempo. Todas las jóvenes entraron y volvieron a salir. De esa manera, de un momento a otro, el sacerdote no sabe explicarlo cómo ni por qué. La roca volvió a ser una simple roca, con un macho cabrío dibujado en ella. Las llamas se fueron extinguiendo. Las mujeres no se fueron, simplemente desaparecieron en la noche. Cuando el sacerdote vio que todo estaba en tinieblas, que todo había acabado, solo veía la penumbra de la noche y al fondo la roca con ese macho cabrío dibujado. Así que dio unos pasos atrás, buscando su mula. Cuando volteó, se encontró una anciana de frente, con un perro negro al lado, un perro grandísimo de ojos rojos y colmillos grandes y puntiagudos. Se veía en verdad amenazante. Esta lo saludó con cordialidad, pero también con maldad en su mirada. Le dijo: «Señor sacerdote, veo que vino a aplicarme los santos óleos, pero creo que ya no lo necesito. Igual, estoy muy agradecida por cumplir con su deber, pero la verdad es que solo queríamos que no criticara lo que usted no conoce. Hijo, acompáñalo de nuevo al pueblo». Dijo esto, y el perro negro que había al lado se convirtió en aquel joven que le faltaba media nariz. El sacerdote no pudo con su terror y cayó de rodillas, pidiendo que no le fueran a hacer nada. La mujer le sonrió con maldad y le dijo: «Padre, si le hubiésemos querido hacer algo, ya se lo hubiéramos hecho». El sacerdote, sin decir una palabra más, montó en la mula, seguido de aquel engendro del demonio, y fue hasta el pueblo. Desde aquel día, el sacerdote no volvió a mentar a las brujas en sus sermones. Aunque no estaba de acuerdo con ellas, no se metía con lo que no conocía. Secta de brujas, escrito por Lunita Azul, Laura A.B., la bloguera del terror. Pablo y Armando eran dos gemelos que vivían en un pueblo llamado San Pedro. Aquel pueblo tenía fama porque sus habitantes acostumbraban a practicar brujería. Hombres y mujeres se dedicaban a practicarla mediante sectas, y se decía que había varias dentro de la misma comunidad, que a veces competían las unas a las otras. Pablo y Armando vivían con su madre doña Genoveva y su abuela materna Lucrecia, donde ambas eran líderes de la secta Luna Llena. Acostumbraban a invitar a jovencitas a unirse a ellas, convenciéndolas de manera personal en sus viviendas, es decir, las visitaban amablemente para invitarlas. Tales acciones no eran vistas en todo mal por la gente, ya que estaban acostumbradas a lidiar con las brujas y brujos del pueblo, y más valía no meterse con ellas o sería muy peligroso. Cada 5 años, la secta de doña Genoveva y su madre realizaba un ritual espiritual de suma importancia, ya que según ellas era el momento en que incrementaban su poder y pedían protección a una entidad oscura. Por razones extrañas que se desconocían, todas las que integraban aquella secta de la luna llena nunca tenían hijos. A pesar de que estaban casadas, no procreaban. Solo Genoveva fue la que tuvo unos gemelos, y estos estaban hermosos. Eran blancos y de cabello rubio rizado. Los niños eran muy extraños, ya que su conducta era diferente a los demás niños. Con la demás gente eran sumamente agresivos, pero con su madre mostraban una alta disciplina. Todos los viernes de cada mes en la secta Luna Llena realizaban sus rituales correspondientes, y precisamente fue en el mes de octubre
donde la próxima reunión que iban a tener iba a ser muy significativa, ya que según prácticas o creencias a las entidades oscuras que veneraban, era el momento para un sacrificio, y entre más grande fuera, la recompensa sería doble o triple, sobre todo para las brujas que integraban la secta. Genoveva, por ser la líder junto a su madre, ellas tenían que preparar la noche del ritual, y en eso Lucrecia le ordenó a su hija llevar a cabo un sacrificio humano. Genoveva, esta noche es muy importante para incrementar nuestro poder. Lo sabes, ¿verdad? Sí, madre. ¿Por qué me lo pregunta? Si todo lo aprendí de usted. El Señor ha sido muy generoso con nosotras. Gracias a Él tenemos todo lo que siempre anhelamos. Pero es hora de pagarle con algo que sea para ti y para mí un mayor sacrificio. ¿De qué estás hablando, madre? En realidad no entiendo nada. No seas tonta. Quiero decir que esta noche es nuestra oportunidad para que nuestro amo y Señor nos brinde mucho más poder y sabiduría, pero tienes que dar algo a cambio, y lo digo de ti, ya que eres la más poderosa de la secta. ¿Qué quieres que haga? Los gemelos. Hay que ofrecer la inocencia de esos niños. Verás que no te arrepentirás. Pero estás diciendo que sacrifique a mis hijos. Solo son unos niños. La recompensa será infinita. Mira, mostrándole su libro negro de rituales oscuros. Aquí dice que la vida de niños vale más e incrementa el poder de quien los ofrece, dando la juventud eterna. Pero no puedo hacer eso. No, no puedo, ¿cómo crees? Claro que puedes. En nombre de nuestra secta, te ordeno que lo hagas. La madre la sujetó agrediéndola por el brazo. Genoveva se estremeció con aquellas palabras de su madre, ya que no podía dar crédito a lo que le estaba ordenando que hiciera, porque aunque era una bruja, en el fondo sentía amor por su gemelo. Sin embargo, sabía que no podía oponerse a las decisiones y órdenes de Lucrecia. Faltaban exactamente 3 días para la celebración del ritual. Este se llevaba a cabo en el Troconal, lugar donde hay muchos troncos enterrados en honor a las brujas que ya no existen y son alabadas mediante hechizos o rituales. Así se les llamaba. Genoveva miraba a sus gemelos y recordaba todas las palabras de su madre, la cual no podía desobedecer, pero en el fondo se negaba a hacerlo, pues se le vino a la mente el recuerdo de lo que le había pasado a su hermano. No pude dejar que le suceda lo mismo a mis hijos. Genoveva echaba a llorar en medio de su habitación. El hermano de Genoveva fue dado en sacrificio cuando él tenía 10 años y ella solo 8, debido a que tenía unos hermosos ojos azules, y eso para las brujas era algo muy significativo. Le arrancaron los ojos y la piel mientras el niño gritaba de dolor, y su madre, la mamá de Genoveva, solo permanecía orando con los ojos cerrados. Genoveva observaba esa imagen llena de horror, pues su único hermano estaba siendo asesinado y ella no podía hacer nada, por lo que fue algo que nunca podría haber olvidado, si no fuera porque en aquel instante le borraron la memoria. Todo ello lo tenía muy presente. Sin embargo, algo pasó que le hizo olvidar lo sucedido. Pero cuando su madre mencionó a los gemelos por extraña razón, toda esa escena escalofriante se le volvió a la mente, y a partir de esos momentos fue un trauma que no la dejó en paz. Las palabras de su madre resumbaban en sus oídos una y otra vez. Era como si la persiguieran todo el tiempo, y lo peor de todo es que faltaba un día para el gran ritual. Esa noche se la pasó pensando mucho en sus hijos, acostada en su cama, mientras la luna llena le alumbraba los pensamientos. De repente se levantó de un salto dirigiéndose a la habitación de los gemelos. Vamos, despierten, tienen que venir conmigo, dense prisa. Genoveva se llevó a sus gemelos para protegerlos de su madre. Les dijo con voz suave que estaban jugando a las escondidas y que ahí se quedarían hasta que ella fuera por ellos, pues alguien no los debía encontrar. La noche del ritual llegó. Las brujas se dirigieron al troconal del pueblo. Bajaron del cielo en bolas de fuego y a lo lejos en el cielo se miraban por la oscuridad de la noche. Los habitantes que sabían lo que sucedía en ese lugar solo observaban desde sus casas.
tan espeluznante espectáculo y se refugiaban los unos a los otros. Genoveva, Genoveva, date prisa, es hora de irnos. Sí, ya voy, estoy lista. Genoveva, ¿dónde están los gemelos? No sé, mamá, pensé que estaban en su cuarto jugando. Anda, ve a buscarlos que tenemos que irnos. Y una cosa antes, por favor, no hagas tonterías. Genoveva se encontraba muy nerviosa por proteger a sus gemelos. Sin embargo, sabía que se iba a meter en serios problemas cuando pidieran que entregara a sus hijos. Se dispuso a irse sola al lugar donde la esperaban todas las brujas de la secta, quienes ansiosas por el ritual de esa noche, la esperaban a ella y su madre. Pasaron unos minutos. Genoveva llegó sola al lugar, donde Lucrecia, la madre de Genoveva, se dirigió a ella en voz baja pero muy furiosa. ¿Dónde están los niños? No hayas hecho una tontería. ¿En dónde están? Sacudiéndola del brazo mientras Genoveva no decía una sola palabra. Las demás brujas se habían dado cuenta de lo ocurrido, y es que para ellas era difícil que se les ocultaran las cosas, y por supuesto que se iba a llevar a cabo ese ritual, ya que en un abrir y cerrar de ojos los iban a encontrar. Descuida, Lucrecia, ya sabemos dónde están los niños. Yo voy por ellos. Se acercó una de las brujas, que era la curandera del pueblo. A los pocos minutos llegaron los gemelos en compañía de la anciana del pueblo. Lucrecia entonces le ordenó a Genoveva que los preparara para el ritual, ya que la hora se acercaba y no tenían mucho tiempo. Los niños confundidos preguntaban lo que pasaba y Genoveva no podía controlar las lágrimas, y antes de llevarlos a la mesa los abrazó. Por favor, les pido que me perdonen. ¿Qué pasa, mamá? ¿A dónde nos llevan?, dijo uno de ellos. Pero ella ya no podía decir una sola palabra, y solo se dispuso a atarlos en una mesa, a ambos, y se retiró al ver que sus niños comenzaron a asustarse y a llorar. Mamá, ¿qué pasa, mamá? El ritual comenzó. Los gemelos estaban completamente atados de pies y manos. Lucrecia tenía una antorcha y el libro negro, el cual leía unas palabras en árabe, dirigiéndose a los gemelos. La bruja anciana sacó de la jaula el gato negro y enterró el cuchillo en el corazón y decapitó la cabeza para rociar la sangre en el cuerpo de los pequeños. Después las antorchas se apagaron y las brujas mantenían los ojos cerrados elevando ambas manos, y en ese instante un grito de horror surgió de un gemelo y luego del otro. Lucrecia había arrancado ambos ojos a los niños, y aunque gritaban, no paró hasta terminar el acto. Luego cortó la piel de ambos lentamente para colocarla en una vasija, donde aquellos inocentes niños no paraban de gritar de dolor, y poco a poco iban desvaneciendo. Lucrecia nunca se detuvo hasta terminar de arrancarles la piel. La sangre escurría por toda la mesa y las brujas permanecían inmóviles, con las manos hacia arriba. Y lejos de ese lugar estaba Genoveva en el suelo, llorando y tapándose los oídos. Perdónenme, lloraba una y otra vez sin poder hacer nada, al saber que sus gemelos estaban siendo asesinados. Pronto los gritos se dejaron de escuchar y un viento sacudió los frondosos árboles tan fuerte que Genoveva cayó al suelo y permaneció inconsciente por unos minutos. Al despertar se sentía un poco confundida y con la esperanza que no fuera cierto lo que estaba pasando, se dirigió hacia la escena donde se llevó a cabo el ritual, y allí estaban los cuerpos de sus gemelos llenos de sangre. Las brujas permanecían hincadas mientras que Lucrecia seguía orando en voz alta, y las demás brujas repetían lo que ella decía como si fuese el recitar de un rosario. El viento seguía soplando muy fuerte, y por los árboles se aparecía entonces una especie de humo negro que iba envolviendo a cada bruja, donde al finalizar un destello les brillaba en cada uno de sus ojos. Cuando la masa de humo negro iba llegando hacia Genoveva, ella cayó al suelo y este humo la envolvió en todo el cuerpo por unos minutos. Después de dicho acontecimiento, Genoveva se puso de pie y mirando a las demás brujas, los ojos se le tornaron de color rojo. Después tomó un vaso de vidrio para recoger la sangre que aún escurría del cuerpo de su gemelo para beberlo a sorbos. Cuando había bebido toda la sangre del vaso, una carcajada emitió desde su interior
y con un espeluznante discurso se dirigió a las demás brujas. Queridas, una noche más cumplimos con nuestro mandato. Estoy segura que hemos recibido grandes recompensas. Desde hoy somos más fuertes. Creo que invencibles. Un viento sacudía al mismo tiempo los árboles. Enhorabuena, nos vemos hasta la próxima reunión de luna llena. Y es así como las brujas volvieron a elevarse en bolas de fuego que se dispersaban por todo el cielo. Y desde ese momento, los rumores del sacrificio de los niños se dispersaron por todo el pueblo, tanto que llegaron a oídos de la maestra de los gemelos, quien se tuvo que marchar de aquel pueblo por haber tenido enfrentamientos con Genoveva. Pero quiero confesar que yo, por ser una mujer curiosa, tuve la mala fortuna de presenciar aquel día en que había regresado al lugar donde fui en la mañana por leña por mi medalla de la Virgen de Guadalupe. Yo sola, donde sin querer me agarró la noche, pero juro que nunca fue mi intención haber observado todo lo que las verdaderas brujas realmente hacían con esos espantosos rituales. Y hoy, después de 15 años, aún Genoveva me persigue, y aunque he acudido a varias personas para que me protejan, estoy completamente segura que un día me encontrará, y la verdad no voy a saber qué hacer cuando llegue ese momento. Solo le pido a la imagen de mi medalla que me siga protegiendo como hasta ahora. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda visitar la página de Lunita Azul, la bloguera del terror. Deja tu pulgar arriba y un comentario. Esa es la mejor forma de apoyar este canal. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón rojo de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.